Imagínate, estás a punto de conocer una historia que desafiará todo lo que creías sobre el mundo espiritual. Hoy nuestra invitada es Yani, una mujer que ha tenido privilegios, ¿o es eso una advertencia? Visitar el segundo cielo, el territorio donde las fuerzas de la oscuridad operan con una intensidad aterradora. ¿Y lo más impresionante? Lo que vio allí tiene mucho que ver con los días que vivimos. Averigüemos juntos por qué. Yani, bienvenida. Desde pequeña siempre has tenido una profunda conexión con lo sobrenatural, ¿no? Antes de llevarnos en este viaje al segundo cielo, cuéntanos cómo empezó todo. Después de todo, tu historia no es común. Crecí en un hogar cristiano, asistíamos a la iglesia, seguíamos los rituales, como cualquier familia religiosa. Pero desde que era niña quería más. Recuerdo haber preguntado a mis hermanos, ¿quién es Dios? ¿Por qué oramos? ¿Qué significa todo esto realmente? Las respuestas nunca me satisficieron. A esa edad aceptamos lo que nos dicen, pero algo dentro de mí gritaba por entenderlo de verdad. Hasta que, a los 6 años, sucedió algo que cambiaría mi vida para siempre. Era un sábado por la mañana. Estaba a punto de jugar en la computadora cuando de repente mis ojos se dirigieron a la ventana. El mundo exterior parecía diferente, los colores más brillantes, la luz del sol más clara, como si todo estuviera bañado por un brillo de otro mundo. Y entonces, un sentimiento indescriptible me invadió, paz, amor, una presencia que no podía nombrar, pero que me envolvía por completo. Fue tan intenso que casi me asustó, pero al mismo tiempo no quería que terminara. Hoy sé que fue el Espíritu Santo, pero en aquel entonces era solo un misterio que me dejó asombrado. Después de eso, nos mudamos de Las Vegas a un pequeño pueblo del campo. La vida espiritual de la familia también cambió. Dejamos de asistir a la iglesia como antes y por un tiempo, nos conformamos con estudios bíblicos en casa. Confieso que odié esos momentos. Mi padre me preguntaba qué entendía de la lectura y yo solo podía responder, no lo sé. No tiene sentido para mí. Mientras mi hermano mayor, ahora mi pastor, me explicaba todo con una claridad que yo envidiaba. Yo me sentía perdida. Pero hubo algo que me fascinó, las historias de mis padres sobre sus experiencias espirituales. Eso me dejó intrigado. ¿Cómo era posible sentir a Dios de esa manera? Quería conocerlo así, de una manera real y tangible. Con el tiempo, mi conexión con lo sobrenatural se intensificó. Sueños extraños, visiones, la sensación de que algo más grande estaba sucediendo a mi alrededor. Recuerdo exactamente el día en que todo cambió. En el autobús escolar, me senté al lado de una chica a la que nadie le prestaba atención. Tenía una baraja de tarot y me ofreció una lectura. Me negué, después de todo, yo era cristiano. Pero algo dentro de mí vaciló, y eso fue suficiente. Ella insistió y terminé cediendo. Lo único que quedó en mi memoria fue la predicción de que pelearía con mi mejor amigo. Nos reímos de la idea, después de todo éramos inseparables. Pero al día siguiente, sin explicación alguna, discutimos. Y la pelea duró semanas. Fue entonces cuando comencé a preguntarme, ¿cómo podía saberlo? A partir de ese momento mi vida dio un vuelco. Sueños inquietantes, parálisis del sueño, voces que me susurran que me rebele, que abandone la iglesia, que lo abandone todo. Por la noche veía cadenas, barrotes, como si estuviera atrapado en una celda invisible. Mi familia notó el cambio, antes no le tenía miedo a la oscuridad, pero ahora no podía dormir sola. Algo me estaba persiguiendo. Y no fue solo miedo. Era una presencia real y demoníaca que se manifestaba en todas las formas. Me despertaba en mitad de la noche, inmóvil, con sombras acercándose, susurrando cosas horribles. No tenía un nombre para eso, pero sabía que no era normal. Era como si un espíritu de terror se hubiera instalado en mi vida y no supiera cómo deshacerme de él. Lo que Yani experimentó no es ficción. Es un poderoso testimonio de lo real que es el mundo espiritual y de cómo puede afectarnos cuando lo traspasamos. Pero esta historia apenas comienza. Lo que descubrió en el segundo cielo te dejará sin palabras. Estén atentos, porque lo que se avecina podría cambiar su perspectiva para siempre. Una realidad que nunca hubiera imaginado vivir. Mi propia voz sonaba extraña, como si alguien más estuviera hablando a través de mí, rogándome que no fuera.
Era como si algo dentro de mí estuviera luchando con uñas y dientes para alejarme de esa iglesia. Desde ese momento. ¿Y lo más aterrador? Sabía que ahí era exactamente donde tenía que estar. Cuando mi hermana regresó con mis padres, la atmósfera cambió instantáneamente. El aire se volvió pesado, cargado de una energía que no podía explicar. Mi padre comenzó a orar con una autoridad que nunca antes había visto. De repente, algo dentro de mí respondió. No fui yo. Era como si una presencia oscura y asfixiante se hubiera arraigado en mi pecho, resistiendo, luchando contra cada palabra de liberación. Sentí que mi cuerpo se contorsionaba, mi voz se transformaba en algo gutural, animal. Era como si me estuvieran partiendo por la mitad, una parte de mí desesperada por liberarse y otra parte, más oscura, decidida a mantenerme atrapada. Y entonces, en medio del caos, llegó la revelación. Cuando mis padres ordenaron a la presencia maligna que se fuera, yo escuché, no con mis oídos, sino con algo más profundo, como si una antigua verdad estuviera siendo desenterrada dentro de mí. Provino de esa noche. De esa puerta que abriste hace años. Fue como si me arrancaran un velo de los ojos. De repente, todo cobró sentido. La parálisis del sueño, las pesadillas recurrentes, los espíritus que había visto desde que era adolescente, todo estaba conectado. Ese juego infantil no había sido inofensivo. Había invitado algo a mi vida y ahora, años después, todavía estaba allí, arraigado, esperando el momento adecuado para destruirme. Pero en ese instante algo cambió. No fue solo el miedo lo que se apoderó de mí, fue el conocimiento de que no estaba solo. Había una fuerza mayor luchando por mí, una luz que ni siquiera la oscuridad más densa podía apagar. Y cuando finalmente me quitaron ese peso de encima, caí al suelo, exhausto pero libre. Por primera vez en años, respiré profundamente, sin la opresión en el pecho, sin la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Esa noche marcó el comienzo de un viaje que nunca podría haber predicho. Porque lo que aún no sabía era que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y lo que descubriría en los días siguientes sacudiría todo lo que creía saber sobre el mundo espiritual y sobre mí mismo. Sentir su presencia de una manera que nunca antes había experimentado. Era como si cada fibra de mi ser estuviera sumergida en luz pura y no quisiera irme. Pasaron las horas y seguí arrodillado, llorando, riendo, hablando en lenguas, escuchando su voz como un susurro suave pero inconfundible. Me mostró visiones, no solo imágenes, sino sensaciones, olores e incluso el sabor de la eternidad en mi boca. Era como si el velo entre el cielo y la tierra se hubiera vuelto más delgado y pudiera tocar la realidad espiritual con mis manos. Pero lo que más me sorprendió fue la claridad con la que empezó a revelarme las cosas. No eran solo palabras de aliento, sino profecías específicas, nombres y situaciones que ni siquiera conocía. Personas que conocería, lugares a los que debería ir, batallas que aún estaban por llegar. Y, sobre todo, la vocación. Una llamada que ardía dentro de mí como fuego, imposible de ignorar. Sabía que no era solo para mí, sino para los demás. Por aquellos que todavía estaban atrapados en las mismas cadenas que yo acababa de romper. Sin embargo, incluso con toda esta luz, sentí el peso de la responsabilidad. Ya no se trataba solo de mi liberación, se trataba de ser un instrumento en las manos de Dios. Y eso me asustó. Porque sabía que el enemigo no se rendiría tan fácilmente. Había perdido una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Y efectivamente, en los días siguientes comenzaron los ataques. Sueños inquietantes, voces susurrando en la oscuridad, tentaciones que parecían surgir de la nada. Pero ahora tenía algo que antes no tenía, autoridad. Cada vez que sentí el ataque, me levanté, declaré la palabra y vi cómo la oscuridad retrocedía. Ya no era una lucha por la supervivencia, era una lucha de fe, de confianza en el poder que ahora vivía dentro de mí. Y luego llegó el momento en que todo volvió a cambiar. Estaba en un servicio y el predicador empezó a hablar sobre los dones espirituales. Sobre cómo Dios usa a la gente común y corriente para hacer cosas extraordinarias. Sobre cómo Él no elige a los capaces, sino que empodera a los elegidos. Y de repente sentí que algo se movía dentro de mí. No fue miedo. No había ninguna duda. Era una certeza absoluta, como si se hubiera abierto una puerta y supiera, sin lugar a dudas, que era hora de atravesarla.
Cuando el predicador hizo el llamamiento, no dudé. Me levanté, caminé hacia el frente y por primera vez impuse las manos a alguien con la intención de orar por la liberación. Y en ese instante sentí el poder de Dios fluir a través de mí como un río. La persona empezó a temblar, a llorar, y supe, no a través de palabras, sino a través de una profunda convicción, que algo se había roto en su vida. Fue allí donde entendí, mi historia no se trataba solo de mí. Se trataba de todos aquellos que todavía estaban encadenados, esperando a alguien que tuviera el coraje de luchar por ellos. Y supe que, a partir de ese momento, no habría vuelta atrás. El llamado fue claro. La batalla fue real. Y yo estaba listo. Estaba en otro lugar. No era un sueño ordinario, ni una visión pasajera. Era como si mi espíritu hubiera sido transportado a una realidad paralela, donde cada detalle pulsaba con una intensidad sobrenatural. El aire estaba cargado, pesado, como si la atmósfera misma estuviera respirando. Y entonces lo vi. No era ni un ángel ni un demonio. Era algo más allá. Una presencia tan vasta que mi mente humana luchaba por comprender. No habló con palabras, sino con un lenguaje que resonó directamente en mi alma. Era como si cada fibra de mi ser estuviera sintonizada con una frecuencia divina, y de repente, lo entendí. No con la mente, sino con el corazón. No con lógica, sino con una certeza que ardía como el fuego. Estaba ante el trono. No el trono representado en libros o pinturas, sino una realidad viva, donde la gloria de Dios no solo se veía, sino que se veía. Ella lo llenó todo, lo consumió todo y, sin embargo, yo no fui destruido por ella. Al contrario, fui transformado. Cada célula de mi cuerpo vibró en armonía con esa presencia, como si hubiera sido hecha para ese momento exacto. Y luego, él me mostró. No fue una revelación sobre mí. Se trataba de ellos. Sobre aquellos que todavía estaban perdidos, atrapados en cadenas que ni siquiera podían nombrar. De aquellos que clamaron pidiendo ayuda pero no supieron pedirla. Sobre aquellos a quienes el enemigo había convencido de que no había salida. Y en ese momento supe, mi vida nunca volvería a ser la misma. Porque cuando Dios te elige para una misión, no te da un mapa. Él te da una chispa. Y esa llama no era para que yo la mantuviera, era para mí continuarla. Incluso si el camino estaba envuelto en oscuridad. Incluso si el enemigo intentó borrar mi fe con miedo, duda o dolor. Aunque las batallas fueron más feroces que nunca. Y vinieron. Durante los días siguientes, fue como si se hubiera desatado el infierno. Ataques espirituales que nunca antes había experimentado. Sueños inquietantes, visiones de criaturas que desafiaban toda descripción. Momentos en los que el miedo intentaba echar raíces en mí como una mala hierba. Pero recordé las palabras que él había susurrado en mi espíritu: recuerda quién eres. Recuerda quién está contigo. Entonces, luché. No con mis propias fuerzas, sino con las armas que él me había dado. Orar en lenguas hasta que mi voz quede ronca. Proclamé la palabra como una espada, cortando cada mentira que el enemigo intentaba plantar. Y cuando el cansancio amenazó con vencerme, recordé esa visión, el trono, la gloria, la certeza de que no estaba solo. Porque la guerra espiritual no se gana con estrategias humanas. Se supera con la fe. Con obediencia. Con la convicción de que por muy oscuro que parezca el valle, la luz de Dios siempre prevalece. Y cuando caminas con Él, incluso las batallas más feroces se convierten en prueba de que estás en el camino correcto. Todavía no sé todos los detalles de lo que Él me está llamando a hacer. Pero sé una cosa, cuando Dios te lleva a un nuevo nivel, no te deja allí solo. Te equipa. Él te fortalece. Y Él te recuerda, a cada paso, que la victoria ya es tuya, porque Él ya ganó. Lo único que te queda es creer. Y sigue adelante. Pero no era un castillo cualquiera. Era como si las piedras mismas hubieran sido tejidas por la mano de Dios, elevándose hacia el cielo con una majestuosidad que trascendía cualquier construcción humana. Y en el centro de todo, una figura, no, alguien, emergió de la niebla dorada que envolvía la estructura. La luz venía de la nada y, al mismo tiempo, venía de todas partes, bañando cada detalle con una luz que no deslumbraba, sino que revelaba. Mi corazón se aceleró. No fue miedo. Fue un reconocimiento.
Como si, en algún lugar profundo de mi alma, ya supiera quién era él. Los demás a mi alrededor, aquellos que me habían guiado hasta aquí, se inclinaron en reverencia, pero yo permanecí quieto, porque algo dentro de mí decía, no necesitas inclinarte. Ya le perteneces a él. Entonces habló. Y su voz no resonó como un trueno, sino que resonó como un susurro que llenó cada fibra de mi ser. ¿Has llegado? No fue una pregunta. Fue una declaración. Como si me hubiera estado esperando desde antes del principio de los tiempos. Y en ese momento, todas mis dudas, toda mi ansiedad, todo el sentimiento de estar perdido se disolvió. Porque allí, delante de él, lo supe. No fueron las palabras las que me convencieron. Fue la presencia. Fue el peso de la gloria lo que me envolvió, ligero como una brisa, pero firme como una roca. Era la certeza de que, por muchas puertas extrañas que hubiera atravesado, por muchas sombras que hubieran intentado confundirme, había sido guiada. Cada paso, cada vacilación, cada momento de pánico, todo era parte del camino que él había trazado. Y luego sonrió. No con tus labios, sino con tus ojos. Y en esa sonrisa vi el universo entero, las batallas que ya había ganado, las que estaban por venir y la victoria final que ya era mía, porque él ya había ganado. Lo único que me quedaba era creer. Y sigue adelante. Pero no solo. Nunca solo. Porque cuando Dios te llama a un lugar como este, no solo te lleva, sino que se revela. Y allí, ante ese trono de luz y misterio, entendí, no se trataba del lugar. Se trataba de quién me estaba esperando. Y él siempre estuvo allí. Desde el primer suspiro. Desde antes del primer aliento. Y ahora, él me estaba diciendo, es tiempo de regresar. Pero no volverás como entraste. Una estructura que desafiaba la lógica, como si alguien hubiera erigido Stonehenge en medio de esa colina verde. Pero no fue solo la grandeza de las piedras lo que me paralizó, fue lo que se interpuso entre ellas. Algo tan imponente como una palmera, tan majestuoso que mi mente se negaba a creerlo. Esto no puede ser real, pensé, mientras mis ojos intentaban descifrar lo que estaban viendo. Y entonces, allí estaba él. Un corcel de blancura sobrenatural, más alto que las propias piedras, más radiante que cualquier criatura que jamás se hubiera cruzado en mi camino. No era un caballo cualquiera, era la gloria encarnada, parada allí como si el tiempo mismo se inclinara ante ella. Su melena fluía como hilos de luz, sus ojos ardían con una intensidad que no podía soportar. No necesitaba moverse. Su presencia fue suficiente. Y en ese momento lo supe, no había vuelta atrás. Mi alma ya había sido marcada. Pero el silencio que siguió fue aún más inquietante. Las criaturas aladas habían desaparecido. El murmullo de voces se había disipado. Incluso el viento parecía haber contenido el aliento. Y entonces, como si el propio aire se hubiera inclinado para ceder, apareció. Una criatura que desafiaba toda descripción. Imagínese un ser nacido de la fusión de un furby y un búho, pero multiplicado en escala, inmenso, flotante, con orejas que se extendían como alas silenciosas, lo suficientemente largas como para envolver su propio cuerpo. Se cernía ante mí, a 5 pasos de distancia, y sentí que se me erizaban los pelos. No era un miedo común y corriente. Era el terror sagrado de quien reconoce, en el fondo, que está ante algo que no debería existir. ¿Tus ojos? Oh, tus ojos. 2 charcos de ámbar líquido, profundos como lagos de cristal, hipnóticos como llamas que arden sin consumir. Quería mirar hacia otro lado, pero no pude. Era como si cada parpadeo de mis ojos fuera una traición, como si él supiera exactamente lo que estaba pensando incluso antes de que lo dijera. Bienvenido a nuestro mundo, dijo, no con la boca, sino directamente en mi mente. Su voz era suave, casi seductora, pero había algo detrás, algo que permanecía como una sombra. Y entonces me di cuenta, sus labios se movían, pero las palabras llegaron primero. Era como si el sonido fuera solo un eco tardío, un detalle innecesario, una cortesía para hacerme sentir menos invadido. Como si hubiera podido decirlo todo sin hacer un solo ruido. Estamos contentos de que estés aquí, continuó, y sentí que se me oprimía el pecho. No, grité dentro de mí. No, no quiero esto. No pedí esto. Mi alma se encogió,
Pero mi cuerpo quedó paralizado. Cada una de sus palabras era una trampa, cada gesto una promesa vacía. Sabía que si cedía, si permitía que esa mirada me envolviera por completo, nunca volvería a ser el mismo. Fue entonces cuando oré. No con palabras bonitas, ni con frases ensayadas, sino con la desesperación de quien sabe que solo hay una salida. Señor, sácame de aquí. Por favor. No pertenezco aquí. No quiero estar aquí. Y en el mismo momento, como si el propio universo hubiera contenido la respiración hasta ese momento, me desperté. Mis sábanas estaban empapadas de sudor. El ventilador giraba en el techo, proyectando sombras danzantes sobre la pared. Pero no fue solo la pared lo que vi. Allí, proyectado como un holograma de otro mundo, había un amuleto, un círculo de metal brillante, con una piedra roja en el centro, que latía como un corazón. Su luz iluminó toda la habitación, tan intensa que tuve que taparme los ojos. Y luego, tan repentinamente como apareció, se disolvió, como humo absorbido de nuevo por la oscuridad. Me quedé allí, temblando, tratando de comprender. ¿Qué hice? ¿Qué puerta abrí? Mi mente daba vueltas en círculos, buscando respuestas que no existían. Pero sabía una cosa, no era un sueño. Fue una advertencia. A la mañana siguiente, antes de que pudiera procesarlo todo, escuché su voz. No en truenos, no en terremotos, sino en el profundo silencio de mi alma. Hablad de lo que habéis visto, dijo. Porque hay muchos que están siendo atraídos al segundo cielo, seducidos por la promesa de conocimientos ocultos, de secretos que no les pertenecen. Buscan sabiduría fuera de mí, y eso es hechicería. Es engaño. Y el enemigo es un maestro en eso. Lo entendí entonces. ¿Ese caballo blanco? Era lo mismo que en el Apocalipsis, el símbolo de la muerte disfrazado de belleza. ¿La mesa con esos seres? Una grotesca parodia de la cena de las bodas del Cordero. ¿Y toda esa belleza inicial? El cebo perfecto. Porque el enemigo no se presenta como un monstruo, se viste de luz, de misterio, de promesas que suenan a verdad. Y ahora, él me pidió que lo contara. No para asustar, sino para advertir. Porque hay muchos que, como yo, están al borde del abismo, sin darse cuenta de que ya están siendo vigilados. Que ya están siendo seducidos. Que ya están a un paso de cruzar una línea de la que no hay retorno. ¿Y yo? Regresé. Pero no como entré. Porque ahora lo sé. Ahora ya veo. Y si hay algo que aprendí esa noche es que el verdadero poder no reside en los secretos del segundo cielo, sino en la verdad que ya nos ha sido revelada. En la palabra que ya ha sido escrita. En el Dios que ya venció. Y Él está esperando. Siempre esperando. Para aquellos que tienen ojos para ver. Y coraje para elegir. Y casi quería hacerlo. Tengo, nuevamente, esta afinidad con el ojo sobrenatural. Me encanta cuando el Señor me muestra ciertas cosas, pero antes de esta experiencia nada tenía tanto sentido como ahora. Es como si el enemigo tejiera una intrincada red de engaño sobre la humanidad, y todo porque cargamos con esta desesperada necesidad de saber, de entender por qué estamos aquí, cuál es el propósito de todo, sin darnos cuenta de que, sin Cristo, sin el Señor, no hay comprensión posible. No hay otra manera. Porque Él es quien nos creó. Él es quien le dio propósito a nuestro propósito. Él es quien lo define. Y fuera del todo no es más que una ilusión. Y el enemigo lo sabe. Si nos permitimos ser vulnerables, Él nos engañará. Y lo ha hecho, una y otra vez. Pero ese caballo gris, ¿sabes qué? Es bueno que hayas hecho esa distinción, porque cuando lo vi, también me recordó al caballo pálido del Apocalipsis. No sé si vislumbré el lugar donde vive, o si fue solo una correlación que el espíritu quiso resaltar. Pero la conexión estaba ahí. Y es diferente. Da miedo. No estoy seguro de lo que el Señor quería transmitir aparte de una verdad clara. El engaño se intensificará en estos últimos días. Y tenemos que estar alerta. Necesitamos comprender las estrategias del enemigo, debemos negarnos a dejarnos arrastrar por ellas. Porque como creyentes, la niebla de la mentira será tan espesa que sin el Espíritu Santo será casi imposible distinguir la verdad. Y eso es exactamente todo.
El Señor nos está diciendo que debemos vivir en el Espíritu. Entrena ese músculo del discernimiento, fortalécelo día tras día, para que cuando llegue el engaño, y vendrá, estemos preparados. Él nos está dando tiempo. Es hora de ser entrenado, moldeado, equipado. Porque en estos últimos días la seducción será abrumadora. Y no podemos vacilar. No podemos cerrar los ojos. Necesitamos estar alerta, firmes, inquebrantables. Padre, te damos gracias por cada testimonio que se ha compartido. Te damos gracias porque cuando tu palabra es proclamada, no regresa vacía, da frutos en la vida de quienes te buscan, de quienes anhelan conocerte más, acercarse a ti. Derrama tu espíritu sobre toda carne, Señor. De aquellos que tienen hambre de ti, que desean intimidad contigo. Fortalécenos en estos tiempos inciertos, en estos días finales. Danos paz, danos la certeza de que tú estás con nosotros en cada paso. Despierta en nosotros, Padre, el don del discernimiento. Que sepamos identificar las mentiras que se levantarán contra tu verdad. Que tu luz brille a través de nosotros, para que el mundo vea lo que tú estás haciendo en tu pueblo. Que tu mover se manifieste en cada vida que tocamos, en cada oración que elevamos, en cada corazón que alcanzamos. Te damos gracias, Señor, porque lo que harás en nosotros será algo que el mundo nunca ha visto. Y te alabamos por eso. En el nombre de Jesús, amén.